Busquemos juntos, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 en adelante, la versión NTV. Yo quiero explicarles solo esto. Saben que un día, como hoy, un domingo a la tarde, a la tardecita, noche, estaban reunidos los discípulos del Señor. Fue el día en que Jesús resucitó. Era un día como hoy. Algunos preguntan por qué tienen servicio los domingos y los domingos a la noche. Porque fue el momento en que, según el Evangelio de Juan, Jesús se les apareció a los discípulos que estaban reunidos, dice la palabra, a puertas cerradas por miedo a lo que podían llegar a hacerles a ellos. Jesús se apareció, aunque las puertas estaban cerradas, aunque el templo estaba en el primer, vamos a decir, en la planta alta y con una escalera lejana, Jesús se apareció en medio de ellos, amén. Pero cuando se apareció el Señor, todos se asombraron. Y dice que Él les mostró las manos, les mostró la herida que tenía aquí. Él se apareció resucitado, obviamente. Era el tercer día desde su muerte. Y se mostró a ellos. Y ellos se asombraron, se alegraron. Y dice que le miraba las manos y literalmente se veían los agujeros que le habían dejado los clavos. Y le dijo, mírenlo. Y le mostró aquí el costado donde un soldado romano lo había cortado. Y ellos vieron eso, pero así todos lo vieron sano, lo vieron empoderado, resucitado. Ese es nuestro Cristo de gloria, amén. Pero ¿saben qué? Ahí vamos al versículo 24. Luego de que les dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos, Él se fue. Y sucedió que hubo uno que no estaba en ese lugar. Versículo 24. Vamos a leer allí. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Cómo estaba Tomás? Estaba ausente, digan, estaba ausente. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Como dijo Tomás, no lo creeré. Dice el versículo 26. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, Tomás, vení, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Así dice la palabra en esta versión. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque has visto, benditos son los que creen y no vieron. Amén. ¿Dónde están esos benditos en Avivar Bahía aquí? Amén, están aquí. Benditos son los que han creído y jamás me han visto, dice el Señor. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Qué le pasó? Y si quieren, hagamos otra pregunta anterior. ¿A dónde estaba Tomás? Que ese día estaban 10 discípulos porque Judas ya se había apartado y Tomás no estaba ahí. Jesús el día de la resurrección se les apareció y hubo uno que estaba ausente. Y no solo eso, sino que este Tomás declaró que no creía lo que los otros 10 le contaban. Lo vimos al Señor, le tocamos las manos, tenía los agujeros ahí. No, yo no voy a creer. ¿Cómo que no vas a creer? No voy a creer hasta que yo no vea lo que ustedes vieron. Es más, yo quiero tocar esas heridas que ustedes dicen que tocaron y quiero poner mi mano en el costado como ustedes. Hasta que yo no lo viva, yo no creo. ¿Conocen a alguien así o se cruzaron alguna vez con alguien, algún Tomás? No, espero que no. Dice que esas fueron las palabras de él. ¿Y saben por qué digo qué le pasó a Tomás? Yo veo que Tomás seguramente era un hombre que le había creído al Señor. Todo discípulo para seguir a Jesús tenía que haber tenido una decisión de fe como vos y como yo. Para seguir a Jesús tenés que creer en Él, para seguirlo, amén. De hecho, puedo entender que Tomás fue uno que le creyó a Jesús, vio sus milagros, todo el tiempo seguían al Mesías porque estaban impactados por sus enseñanzas y por lo que él hacía. Pero llegué a este punto y dije, ¿qué le pasó a Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Por qué Jesús termina exhortándolo y hablándole de que salga de esa incredulidad? Dije, ¿qué le pasó a Tomás?
Tal vez mi mente imagina y dije, ¿será que hubo algo que le afectó? Algo que lo llevó a esa condición, a la cual hoy podemos llamar como un pozo de incredulidad, ¿no? Una situación muy fea, de la cual él cuando uno escucha sus palabras, discúlpeme, pero yo veo una postura horrible en él. Un hombre que caminó con Jesús, un hombre que lo vio a Jesús calmar el mar, el viento, un hombre que vio a Jesús ordenarle a un muerto que salga de la tumba y salió caminando, Lázaro. Y este día, este hombre dice, yo no creo que él sea el que resucitó. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, yo no voy a creer. Discúlpeme, yo veo detrás de estas palabras hasta una cierta perversidad. La incredulidad de la cual hoy yo quiero hablarte llega a grados de perversidad, de una intolerancia y tal vez una altanería de decir, yo hasta que no toque y hasta que no pase esto, yo no voy a creer. Pero no quiero entrar demasiado en ese detalle, simplemente mostrarte la postura que Tomás adoptó. Pero sin ánimo de excusarlo, imagino que la muerte de Jesús lo marcó, lo impactó demasiado. Yo imaginaba, digo, bueno, tal vez Tomás lo vio cómo le pegaban, vio cómo lo torturaron a Jesús y vio cómo lo colgaron en ese madero y cómo lo bajaron muerto de ese lugar. Algo pasó en Tomás, algo muy fuerte pasó en Tomás, que luego de la muerte de Jesús, él no puede volver a creer. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo esta noche? Algo lo puso en un shock emocional, no sé cómo decirlo, que él dijo, yo no voy a creer hasta que no pueda tocarlo, no puedo creerlo. Pero lo que más me llama la atención dentro de esta postura tan fea de incredulidad, habiendo sido un hombre de fe, es que Jesús, cuando vuelve a visitarlos, accede a las demandas de Tomás. Si yo fuera el que estaba ahí pastoreando a Tomás, yo ni le hubiera dado atención en esa segunda visita. Este es el que anda hablando mal. Y Jesús dijo, tráiganmelo. El Señor es mucho mejor que nosotros. Amén. Hola Tomás, ¿cómo estás? Le dijo. Hola Tomás. Yo creo que Tomás estaba pálido. Estaba pálido. Y el Señor le dice, vos dijiste algo. Vos dijiste que no vas a creer hasta que no veas y no toques. Vení Tomás. Vení Tomás. Yo no sé si hay uno ahí que nos está viendo por YouTube y dice, yo soy ese Tomás. El Señor te dice, vení Tomás. Alguno que está aquí sentado, el Señor te dice, vení Tomás. Tú no vas a creer hasta que no veas y no toques. Vení, yo te voy a mostrar lo que puedo hacer contigo. Yo te voy a mostrar lo que yo hice por ti. Le dice ahí Jesús a Tomás y accede a las demandas, como les dije hace un ratito, hasta perversas de este hombre, porque no había derecho a exigirla habiendo visto al Cordero sufrir así por nosotros. Demanda poder ver y tocar. ¿Y por qué digo perversa? Hasta meter el dedo a donde estaba la herida. No alcanzaba con ver, él tenía que traspasar el dedo a ver si era real. Y yo creo que Tomás nos representa como humanos y como gente tal vez que hemos creído y en algún momento nos hemos caído de la fe. O hemos soltado ese nivel de fe que el Señor nos ha llevado a caminar. Y veo cómo el Señor accede por misericordia, le muestra las manos, le muestra el costado. Tomás lo ve y automáticamente dice, sí, es cierto, eres tú el que resucitó. Y ahí el Señor luego inevitablemente lo confronta y le dice, Tomás, qué bueno que creíste ahora. Qué bueno que ahora estás creyendo. Pero tiene que saber algo, no crees porque lo has visto en el corazón o porque entendiste mis palabras, lo crees porque lo estás viendo. Lamentablemente estás creyendo tarde, eso es lo que le dice el Señor. Lo confronta y le dice una palabra que hoy tiene que tocar tu vida si estás pasando por esto. Tomás, necesito que no seas incrédulo. Tomás, necesito que seas un hombre de fe, uno que me cree. No es más difícil que esto, solo te estoy diciendo, cree. Fíjense que esta versión es una palabra sola con un signo de admiración. Dice, Tomás, no seas incrédulo, cree. Y es lo que hoy el Señor nos dice como iglesia. Nos está hablando acerca de esta incredulidad. No seas incrédulo, dice la NBI en el versículo 27, sino hombre de fe. ¿Saben que yo leo algo aquí? Siento que el Señor nos dice, iglesia, los necesito como gente de fe. Los necesito, pero que me crean, no que estén cayendo en incredulidad. Salgan de ahí en esta noche, amén. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Escucha esto con Tomás. ¿Saben a qué vino el Señor la segunda vez? A sacarlo de ese pozo. Jesús vino a sacarlo a Tomás de ese hoyo. Para mí la incredulidad es un hoyo, es un pozo
que un creyente puede caer y ahí dejarse deslizar. Y ahora te voy a mostrar cómo sucede esto. Pero el Señor, quédate con esto, por misericordia vino a rescatar a Tomás de su incredulidad. Hasta ese día él se había caído en ese pozo, se había puesto en esa postura de incrédulo. Pero Jesús tuvo misericordia de Tomás, de tu vida y de la mía. Y nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su bondad, su fidelidad, para que salgas de ese pozo y no vuelvas a meterte allí. Amén. El día que le creíste a Jesús y dijiste: Jesús, tú perdonaste mis pecados, te entrego mi vida. Ese día estabas diciendo que te convertías en un creyente. En un creyente. Y ¿saben? Hoy yo veo muchísimos creyentes que están sumergidos en el pozo de la incredulidad. Y de ahí Dios te quiere sacar. Si algo tiene el avivamiento que viene por el Espíritu Santo, es sacar a los hombres y a las mujeres que están ahí sumergidas en fracaso, en derrota, a que se paren otra vez y sean hombres y mujeres de fe. Dios necesita convertirnos en gente de fe. Nos está llamando esta noche a abandonar la incredulidad. Abandonar la incredulidad. Dejo este ejemplo porque tengo unos más. Y el segundo tiene que ver con otro discípulo del Señor. Vamos a Mateo 14. Es el apóstol Pedro. Y quiero explicarte algo más aquí. Allí en Mateo 14, 28. Ustedes recuerdan el caso cuando Pedro intentó caminar sobre el agua. ¿Recuerdan? Dice, vamos a leer unos versículos allí. Dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Escuchen lo que le han creído al Señor por cosas grandes. Dice: ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo imagino la escena así, no sé cómo la imaginan ustedes, que lo agarra a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Automáticamente, no esperó ni llegar a la barca, que el Señor lo estaba confrontando. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús esta noche? Hoy quiero dejar en claro esto: el Señor te va a sacar de la incredulidad, pero siempre va a haber una corrección. ¿Sabes por qué? Porque te va a convertir en un hombre y una mujer de fe, cueste lo que cueste. Por eso te corrige, por eso te pone otra vez en la misma prueba y otra vez en la misma prueba, para que ya no seas Tomás, para que ya no dudes como Pedro y te hundas. Déjeme aclarar algo aquí. Yo veo una diferencia entre Pedro y Tomás en el estado de su incredulidad. Pedro dice que dudó y se comenzó a hundir. Para mí la duda está entre la fe y la incredulidad. Cuando la duda nos invade y dejamos que eso tome lugar, llegás a un punto que eres empujado a un pozo de incredulidad. ¿Me entendieron? Cuando esa duda es reprendida, cuando no le damos lugar a la duda en el corazón y nos afirmamos en la fe, ahí la fe aumenta y vamos a conquistas. ¿Me van entendiendo? Lo que le pasa a Pedro es que en un momento él le cree al Señor. Si tú me mandas que yo vaya, donde está Rodrigo allá en el fondo, como le pegó un grito al Señor: Señor, manda que yo vaya a ti. A ver, Rodrigo, pegame un buen ven fuerte. Ahí está, más fuerte. Ahí me gustó más, yo ahí me tiro de la barca, amén. Si es el Señor que me está tirando esa palabra. Pedro cree, salta de la barca, comienza a caminar, y cuando siente el viento, el ruido que hay y las tormentas, siente miedo, mira a su alrededor y de la fe se baja la duda. Y saben, yo veo algo, que si el Señor no lo salvaba, mejor dicho, si él no clama diciendo: Señor, me ahogo, si él no clama, el Señor no le hubiera salvado. ¿Y saben qué pasaba con ese hombre que dudó? Iba a caer en el hoyo de la incredulidad. Quiero ser gráfico con esto. Hay muchos hombres que intentaron creer al Señor y en un momento comenzaron a hundirse y no clamaron. Y se hundieron y quedaron allí abajo. Yo veo eso hoy en esta noche. Y el Señor no solo puede sacarte como a Pedro apenas te estás hundiendo, si hace mucho tiempo que te has hundido.
que te sentiste frustrado por algo que Dios te dijo y no lo pudiste ver y se hundió tu fe. Yo veo hoy al Señor que no solo va a extender la mano a los que dudan, sino que se va a meter, discúlpeme la imagen que tengo, pero veo al Señor sumergirse hasta sacarte del fondo de la incredulidad para hacerte un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos lo toman y lo reciben esta noche? La Biblia no nos dice que Él fue alguien que buceó en el mar, pero yo lo imagino al Señor esta noche metiéndose a lo profundo. Si hay algún Pedro que se hundió completamente, Él va a ir hasta el fondo para sacarte de ahí y hacerte volver a tener fe. La fe te da vida, la fe te mantiene en el camino que el Señor tiene. Pero a veces hay momentos como este que leímos de Pedro donde la duda nos invade. ¿Saben? Para ser bien práctico, ¿qué es la duda? Es cuando te dices en tu mente, ¿y si no es tan así como me dicen? Y no sé si a veces eso viene de otro lado, ese pensamiento. Alguno que nos susurra. ¿Y si no es tan cierto eso que te prometió el Señor? Si en realidad lo que viene para ti es muerte, esa es la voz del infierno. Es la voz del diablo que quiere tu destrucción. La palabra de Dios dice, mis pensamientos son pensamientos de bien, mis planes son de bien y no de muerte, dice la Escritura en Jeremías. Eso es lo que Dios habla bendición, habla vida eterna, habla cosas que vienen de bien para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pero el enemigo viene y te dice, ¿y si no es tan así? Y ahí es donde dudamos. Y literalmente lo que le pasó a Pedro es muy gráfico porque es lo que nos pasa cuando dudamos. La duda comienza a invadir nuestra vida y poco a poco te vas deslizando de la fe, de creer a creer menos, a no creer tanto, a ya casi no creer, hasta que terminas cuestionándolo todo. ¿Y si la Biblia no la escribió Dios? ¿No está inspirada por Dios? ¿Y si en la reunión dicen que está Dios, pero Dios no está? Y empiezo a cuestionar. ¿Y sabes lo que pasa en tu corazón? Amargura, vacío. Porque contristamos al Espíritu Santo con esa incredulidad. Entiéndame bien en esta noche, lo que quiero es que el Señor te saque de esa incredulidad, te saque de esa condición donde no puedes ver futuro, donde no puedes ver a Dios obrando en tu futuro y en tu presente. Amén. Gracias, Señor. Yo lo que quiero hoy que no te bajes de la fe, que puedas entender que todo funciona por la fe, desde la salvación hasta las promesas, la vida eterna funciona por la fe. Y no puedes darte el lujo de dudar. Qué bueno que nuestro Dios es misericordioso y que cuando dudamos, si nos humillamos y clamamos, Él viene a rescatarnos. Pero ese rescate no es con una palmadita. Bien, Diego, que lo intentaste, bien. No es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, cree, no seas incrédulo. Yo lo veo al Señor muy frontal en esto. No da vueltas. Pedro, ¿por qué dudaste? Y esa es la palabra que tiene que resonar en tu espíritu hoy. Te hablé de la incredulidad de Tomás, te hablé de la duda de Pedro, que era un poco menos que incredulidad, pero era incredulidad al fin. Y quiero darte el tercer ejemplo, que creo que es el peor. ¿Saben cómo le llamé? Es la incredulidad encubierta. Es lo que más se ve dentro de la iglesia. Incredulidad encubierta. Pastor, ¿qué vino a hablarnos esta noche? Fíjate en Juan capítulo 11. Quiero leerte algo allí, versículo 21. Ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro, que hace unos minutos se lo mencioné. Él tardó en ir a ver a su amigo y dice que cuando llegó ya hacía 4 días que estaba muerto, ya no estaba enfermo, estaba muerto. Y la que lo viene a recibir a Jesús, era la hermana de Lázaro, Marta. En Juan capítulo 11, versículo 21 dice así: Señor, dijo Marta. ¿Lo tienen ahí? Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Cuando uno lee esto, uno ve, a ver si lo pueden ver conmigo, ¿qué ven? Por un lado un reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Un reclamo y una aparente expresión de fe. Ahora le voy a decir por qué aparente. Yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Y Jesús le respondió, versículo 23, tu hermano resucitará. ¿Qué respondió Marta? 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Traten de ver
el peso de estas palabras que el Señor le está soltando a Marta. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Marta, te pregunto algo. ¿Crees esto? Eso le dice el Señor. ¿Crees esto, Marta? Porque te estoy hablando de que voy a resucitar a tu hermano. Te estoy hablando de que el que cree en mí no morirá jamás. Te pregunto, Marta, te pregunto en esta noche. ¿Crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Quiero mostrarte en esta palabra cómo es esa incredulidad que está tapada, está escondida, pero que hace tanto daño a nuestra vida espiritual. Cuando uno lee esta historia y estas líneas que leemos, estos versículos acerca de Marta, vemos claramente cómo el Señor le está hablando de un milagro que iba a ocurrir ahí, en el momento. Le está confrontando con su fe y Marta dice que le cree. Yo quiero mostrarte cómo esta fe, mejor dicho, esta incredulidad encubierta tiene 3 rasgos claros para saber si te toca o no. Lo primero que tiene esta incredulidad es que siempre se presenta al Señor con reclamos. Cuidado cuando hay reclamos en tu corazón. No digo que no sea humano, pero si hay algo que caracterizó al pueblo de Israel cargado de incredulidad en el desierto, es que vivían reclamando todo. No pedían, reclamaban. ¿Cómo puede ser? Eso es un reclamo. ¿Cómo puede ser que Dios nos sacó de Egipto para traernos a este desierto y matarnos de hambre y de sed en este lugar? Ni siquiera hay agua que podamos tomar. Eso no es reclamos. Ese pueblo murió en el desierto, no entró. Número 1, ¿qué hace la incredulidad encubierta? Reclama. Número 2, ¿qué hace la incredulidad encubierta? Dice que cree, pero no cree nada. Pastor, ¿qué está diciendo? Dice que cree como Marta. Sí, Señor, yo creo, pero no cree. Y ahora te lo quiero mostrar. No logra creer en el aquí y en el ahora. Cuando Dios habla de fe, escucha esto. Cuando Dios te enseña de fe, cuando Él te suelta una palabra, es para ahora. No es para el futuro, es ahora. Cuando Él te dice, Pedro, si tú crees que puedes caminar, ven, era en el momento que había que creerlo. Entonces Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar. ¿Cuánto lo cree? Así funciona la fe. Cuando Jesús le habla a Marta, ¿tú crees que yo lo puedo levantar de esa tumba? Sí, Señor, yo creo que algún día, en el día final, vamos a estar en la gloria. Marta no está creyendo. ¿Cuánto lo entienden? Yo he oído hablar a veces creyentes que dicen, yo no sé cómo vamos a salir de todo esto, pero yo sé que Dios puede hacerlo. Cuidado, hermano, porque eso es muy parecido a lo que Marta dice. Yo sé que Dios algo puede hacer. Pero cuando uno cree, dice, yo sé y tengo la convicción del Señor me dijo que esta noche algo va a pasar. El Señor me dijo que mañana, al comenzar la semana, al comenzar este mes, algo nuevo va a venir sobre mi familia. Eso es fe. Es algo concreto, es algo que va a pasar. Amén. Es algo que está desatado y tiene que venir. No es en un momento X que no tiene fecha, que no tiene nada establecido. La fe cree para el aquí y el ahora. Y es lo que Jesús quiere que Marta entienda. Y Marta no lo entiende. Marta piensa que cree. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Marta no cree. No está creyendo. Lo tercero que tiene esta incredulidad encubierta es que no solo reclama, sino que todo lo cuestiona. Todo lo cuestiona. Se lo quiero mostrar allí en el mismo pasaje, en Juan 11, pero el versículo 38. Dice que el Señor, allí conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. ¿Cómo no era una mujer de fe? La mujer de fe, la primera que tiene que decir, los que son de la fe se mueven rápido. El Señor dijo, corramos la piedra, y ahí estaban los de Avivar Bahía. Movamos la piedra, rápido, rápido, lo sugiere, lo de Army, movamos la piedra. El Señor lo va a sacar, ese es el de fe. ¿Y qué hizo la incredulidad encubierta? No, Señor, ¿cómo la piedra? Hay un mal olor ahí adentro. Es por eso, no por otra cosa, ¿eh? No la corremos por eso, el olor. Marta no está creyendo. ¿Cuánto me entienden en esta noche? Jesús dijo, quiten la piedra a propósito. Dios te va a arrinconar, escucha, Dios te va a arrinconar
en situaciones incómodas, donde te sientas incómodo, incómoda, para que te des cuenta que todavía no aprendiste a creerle a Él. Esa incredulidad va a saltar en el momento de la incomodidad, cuando todo parece desmoronarse. Dios lo está permitiendo para que te des cuenta que todavía no diste el salto de fe, que Él te quiere en otro nivel de mayor fe, de mayor autoridad. Él quiere que muevas esa piedra y lo hace a propósito, sabiendo que era algo horrible, algo incómodo. Como abrir una tumba de mi hermano querido, que estuvimos 4 días llorando por él, que murió. Y tú me estás diciendo que lo abra. Es una locura, es algo que me ofende, es algo que me incomoda, podría haber dicho Marta. Entre niñas dice eso. Objetó, cuestionó. Mis hermanos, cuidado, cuidado. Cuando empiezas a ver solo cuestionamientos de lo que Dios está haciendo, de lo que Él hace en la iglesia, tu corazón está cargado de incredulidad. Cuando el corazón está ardiendo en la fe del Espíritu, eres un adelantado. Ves lo que Dios va a hacer y apoyas los movimientos del Espíritu sin cuestionamiento. No con esto no te estoy chicaneando, simplemente quiero mostrarte porque lo he vivido. Lo he vivido, yo sé lo que es esa incredulidad amarga que se mete en el corazón y nos hace objetar todo, nos hace cuestionar todo. Cada paso de fe que hay le vemos la parte negativa. Yo quiero que de alguna manera hoy entiendas la rema del Espíritu en esta noche. Lo que Jesús le contesta a esta mujer es la famosa palabra en el versículo 40. Mujer, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿En qué quedamos, Marta? ¿Quieres ver mi gloria? ¿No la quieres ver? Entonces aprende a creerme. Deja de cuestionar los tiempos. Deja de cuestionar mis formas, Marta. Tengo cosas grandes para ti, pero tienes que aprobar esta materia. Créeme. Créeme. ¿Cuánto lo están recibiendo? Siento el Espíritu que hoy nos está pidiendo que le creamos, que tengamos paciencia y que seamos sinceros si hay metida en nosotros esta incredulidad. Saben, en Hebreos hay un pasaje que a modo de cierre lo quiero leer. 2 versículos, Hebreos 13. Hay una advertencia. Y dice: mis hermanos, mirad que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Si esta fuera una palabra para el pastor de Avivar Bahía, tiene que cuidar que en la iglesia de Avivar Bahía no haya nadie con corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Saben lo que termina la incredulidad? En que te alejas de Él. Empezó con una duda, bajó a la incredulidad y de la incredulidad te fuiste. Miren en qué termina una duda, ¿no? Aquí el escritor de Hebreos dice: avísenle a la iglesia. Avisen a la iglesia, cuidado con el corazón malo de incredulidad. Porque es más, exhórtense. ¿Qué quiere decir? Otra versión dice anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe lo que provoca la incredulidad en definitiva? Nuestro endurecimiento. Nos endurecemos y nos volvemos incrédulos. Esa incredulidad que tenía Marta era por endurecimiento. Tal vez le golpeó perder a su hermano, le dolió que el Señor no lo sanara, le dolió que el Señor llegara tarde, por ahí te duele eso. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que le creas aún así. Ahí en el mismo texto que te leí de Jesús con la familia de Marta y María y Lázaro, al comienzo de la historia Él dice: yo me alegro de no haber estado allí, me alegro de haber llegado tarde, dice el Señor. Porque Él sabía lo que iba a hacer. Iba a haber un milagro extraordinario. Recibe esa promesa si le estás creyendo a Él. Hoy tomas esa actitud de fe y dejas la incredulidad. Hay un milagro extraordinario que Él quiere soltar sobre tu vida. Es para los que le creen, para los que son de fe. Pero tengo que decirte esta noche: cuidado con la incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Es lo que dice la palabra que acabamos de leer en Hebreos. Porque justamente la incredulidad se aloja en el corazón del hombre. Lo que me preocupa es que el corazón, si hubiese una célula cancerígena en el corazón, esa célula se repartiría por todo el cuerpo. Porque el corazón bombea la sangre. No soy doctor, pero lo básico entiendo. Y la sangre va por todo el cuerpo. ¿Y saben
Para mí, ¿cuál es el cáncer de un cristiano? La incredulidad. La incredulidad es lo que invade y contamina a toda la vida de fe de un creyente. No puedes permitir que haya en tu vida incredulidad. Si hay en tu ADN incredulidad, hoy tienes que renunciar a eso. Si algo me duele cuando leo el Evangelio que dice que cuando Jesús fue a Nazaret, no pudo hacer allí al menos unas pequeñas sanidades. No más que eso, a causa de su incredulidad. A causa de su incredulidad. Donde está la incredulidad, el Espíritu Santo no tiene lugar. Los proyectos de Dios es como que no aterrizan porque hay incredulidad. No hay nada más dañino en el pueblo de Dios que nuestra incredulidad. Nos lleva, como les decía recién, a cuestionarlo todo. Nos lleva a quejarnos, a exigir cosas, reclamos. No es del Espíritu. Y si quieres ser un buen discípulo, por eso el Señor tuvo paciencia con Pedro, por eso el Señor tuvo paciencia y misericordia con Tomás y lo tuvo con Marta. Si quieres ser un buen discípulo, tienes que aprender a ser hombre de fe. ¿Qué tal si hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no seas incrédulo? No seas incrédula, créeme. ¿Me quieres seguir? Créeme. Créeme, cree por tu sanidad, cree por tu restauración familiar, cree por tu prosperidad, cree lo que Él te dijo, créelo y eso va a venir, cueste lo que cueste, una y otra vez. Él te pondrá ahí para que creas, amén, para que creas. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a creerle al Señor. Vamos a tomar una decisión, Espíritu Santo, tomamos esta palabra que es simple, pero es puntual. Señor, tú nos estás marcando algo. Tú nos estás marcando algo. Si hay en nosotros un ADN de incredulidad, si hay en nosotros siempre una tendencia a cuestionar, una tendencia a reclamar, Espíritu Santo, borra eso de nosotros. Vamos, ayúdame en esta oración. Ahí donde estás, pídele a Él. Pídele a Él y haz esta oración. Como dice esta canción: Señor, yo me aferro a ti. Yo me aferro a ti. Vamos, habla con Él. Habla con Él en esta noche. Sí, Señor, gracias. Mi alma